Bueno, entonces ahora le voy a poner aquí un trabajo que ya se ha hecho que tiene que ver con, mejor uno antes, con lo mismo que estamos haciendo, es decir, con hallar la representación de un pulso periódico según Fourier, pero ahora vamos a evitar a los pulsos periódicos. Vamos a preguntarnos cómo se representaría un pulso aperiódico. Y ahí va a aparecer la noción de transformada. A ver, esto debe aparecer más o menos, creo yo. A ver qué hay aquí. Es algo, no todo, pero es algo. Necesito la definición formal. Ah, ya, un poquito antes entonces. A ver, otra vez. Caramba, no encuentro la definición. Ya debería de tener por aquí una definición formal. ¿Dónde puede haber puesto esto? A ver, a ver. Tendría que ser entonces. Y ya. A ver, creo que nosotros le vamos a poner el título. Sí, no hay otra. Y ya, capturaremos desde aquí. Esto es lo que nos interesa. Wow, tanto material. Qué barbaridad. Vamos a aquí, creo que es más que suficiente. Control copio. Bien, la última clase hemos quedado que era muchas ventanas, confusión total. Era la clase del 28, correcto. No, aquí mismo, pero vamos a pegar eso. Listo, llegó todo.
Muy bien, por aquí vamos a empezar y vamos a ver qué vamos a escribir antes, porque parece que falta un pequeño texto y pues aquí vamos. Muy bien, a ver, todo está, nuestro plan global está el mismo, nuestras fechas también y todo fabuloso. Empecemos. Entonces, el tema 5 se va a llamar transformada de Fourier y espectros continuos. Entonces, como hablo de espectros, hay que un poquito definir eso, ¿no? Entonces, aquí vamos a poner una definición que no sé por qué no apareció, he buscado tanto, pero le ponemos más aumentar, definición. Estando un poquito en el tema anterior, es decir, en lo que habíamos llamado serie compleja de Fourier, vamos a tomar de ese tema y que lo ponemos en este tema, porque lo podríamos haber visto desde el anterior, pero aquí creo que es el lugar más exacto. Le vamos a llamar, vamos a definir el concepto de espectro de magnitud a un gráfico, así nomás, al gráfico de el módulo del complejo C sub n, porque C sub n es el coeficiente complejo de Fourier de un pulso periódico, ¿no? Entonces, espectro de magnitud se va a llamar a un gráfico, al módulo del espectro versus la variable general de frecuencia que se define n omega 0, n w0. Nada más. Les adelanto aquí que este espectro es par. Todo gráfico par ya saben que es simétrico con respecto al eje vertical. De la misma forma, se va a denominar espectro de fase al gráfico del ángulo que forme el coeficiente complejo de Fourier de un pulso dado versus la variable general de frecuencia. Este espectro va a ser un gráfico impar. Eso hay que tenerlo presente para que no suframos literalmente al momento de graficar estos espectros. En el caso de que yo tenga un pulso periódico, estos espectros van a ser espectros discretos. Por eso en el tema anterior, si solamente se le llamó serie compleja de Fourier, deberíamos de haberle llamado serie compleja de Fourier y espectros discretos, porque esto que estoy hablando ahorita es de la serie compleja, esto es del capítulo anterior. Pero me lo he traído para que después de que yo defina lo que es un espectro de magnitud o de fase, y veamos que estos espectros son discretos, luego me pase los continuos y tenga sentido el nombre y el título del tema. Bueno, ahora sí, aquí definirlo, esto está muy bien, pero yo quiero ver algo más claro, más tangible, y aquí se los voy a dar con este ejemplo. Un ejemplo. Dice graficar los espectros del siguiente pulso. ¿Cuáles espectros? Hay dos, ¿no? Espectro de magnitud y espectro de fase. Bueno, tienes este pulso, se hace el cálculo del coeficiente complejo de Fourier. Recuerde que su serie compleja de Fourier es esta. Entonces aquí ya estamos dando la serie compleja de Fourier de esta función, de este pulso periódico. Perfecto. El cómo hemos encontrado su serie no importa, ¿no? Porque a estas alturas de nuestro avance, de nuestro estudio, dada un pulso periódico como el que tenemos por ahí, podemos encontrar su coeficiente complejo por integración o por diferenciación. Y el cómo hacerlo, eso es muy fácil, porque ya hemos sido entrenados para eso. Y bueno, no voy a entrar en los detalles. Simplemente les voy a decir, esta es su serie compleja de Fourier y pare de contar. No queremos saber más nada. Bien, ahora voy a poner aquí un pequeño recuerdo que creo que no está en el lugar adecuado. Y, o bueno, sí y no. ¿Qué dice así? Cuando tú tienes un número complejo, z igual a más bi, a y b números reales, se llama módulo del complejo a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria, que todo el mundo sabe. Este es el módulo de un complejo. Ángulo de un complejo. Dado un complejo, cuál es el ángulo
que forma este complejo con el eje horizontal. Bueno, si A es distinto de 0, entonces el ángulo que forma es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Y si A fuese 0, pues va a ser más o menos pi medios dependiendo de si B es positivo o si es negativo. Pero ya tengo aquí cómo hallar el ángulo de un complejo y cómo hallar su módulo. Necesito saber cómo hallar el módulo y el ángulo porque estos espectros tienen que ver con módulo del complejo y el ángulo del complejo, que en este caso el complejo viene siendo el... a ver, que me acuerdo, déjenme un segundito, por favor. Tengo que entrar a una reunión. Solamente voy a entrar y después voy a volver con usted. Solo les pido un minutito. Entonces, continuamos. Decía que quiero graficar, quiero mostrarles a qué me refiero con espectro de magnitud, espectro de fase, y después veremos cómo voy a llegar al espectro continuo y después voy a entrar con la transformada y todo lo que viene, gradualmente. Entonces, dado voy a ejemplificar los espectros con este pulso, del cual yo ya tengo ya calculada su serie compleja de Fourier, su serie compleja de Fourier que está aquí. Bien, entonces, para encontrar el espectro de magnitud, ¿qué se va a hacer? En primer lugar, observemos que C sub 0 es menos un cuarto, ¿no? Entonces, aquí tengo C sub 0 es igual a menos un cuarto. 1. 2. C sub n viene siendo todo esto, ¿no? Este es el coeficiente complejo de Fourier, que lo copio, controlcopio y pego. Ahí está el coeficiente complejo de Fourier. Entonces, teniendo el coeficiente complejo de Fourier, a este coeficiente complejo de Fourier, que es un número, que es un complejo literalmente, porque todo el mundo puede observar que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria sin la unidad imaginaria, ¿no? Este número es la parte imaginaria. Le voy a encontrar a este número complejo su módulo. Y como aquí dije, el módulo de un complejo es la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, y por eso es que llegamos a esta fórmula. La parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces lo que queremos ahora es dibujar esta función, que ya le hemos advertido por aquí arriba. Cuando la dibujemos va a ser un gráfico par, simétrico con respecto del eje vertical. Bueno, estamos en eso entonces. Bueno, esta fórmula sí aparentemente aterroriza, ¿no? Porque es una fórmula muy larga y muy tediosa. No debería de serlo. Debería de ser todo lo contrario. ¿Cómo lo vamos a hacer? Creo que amerita simplificarse un poquito esto. Ya, aquí me olvidé de un detalle importante. Para un número complejo, el módulo es esto, ¿no? Para un número real, el módulo de un número real se transforma en el valor absoluto. Entonces,
el módulo de este número real sería un cuarto positivo. Perfecto. Decía, esto se puede simplificar considerando n, el número n, par o impar. Si considero par, esto se hace una fórmula muy bonita, muy chiquita. Si es impar, otra también. Pero por lo que yo estoy viendo hasta ahorita, no he hecho esa simplificación. Simplemente definí esto como una función y calculé sus valores para distintos valores de n. Por ejemplo, cuando n es 0, no voy a poder hacer cálculo porque hay división por 0. Además, ya todo el mundo sabe que el coeficiente c sub n está definido para todo número entero, excepto para el 0. Para el 0, aquí se tiene un cálculo aparte. Entonces, cuando n es 0, el coeficiente c sub 0 tiene módulo igual a 0,25, que aquí se ha anotado. Como n toma valores que son números enteros, n toma los valores de 1, 2, 3, 4, etcétera, etcétera. El que n tome valores 1, 2, 3, sin que hayan puntos intermedios, demuestra el carácter de un gráfico que es discreto. Discreto quiere decir discreto en el sentido que es totalmente opuesto a lo continuo. Si yo hubiese de dibujar esta función para todos los números reales entre 1 y 2, yo tendría que dibujar para 1.1, 1.2, etcétera, un número intermedio entre estos. Pero como entre 1 y 2 no hay un número entero, literalmente no hay nada, entonces el gráfico solo se da para puntos aislados, para el 1, para el 2, para el 3, etc. Pero no hay puntos intermedios. Entonces el gráfico que resulta se llama discreto, no es continuo. En cambio, cuando vayamos a empezar este tema, vamos a entrar a espectros continuos. Ya va a haber esa diferencia. En un caso esto es discreto, como ya he indicado, y luego va a ser continuo. Bueno, nomás es como les digo, yo programé esto en la calculadora, aquí al científico le dice, llámale f de x, por decir, y calcule los valores para 1, para menos 1 y te da lo mismo. Para 2 o menos 2 me da lo mismo. Prueben si quieren y van a ver que si la función vale lo mismo para un positivo y un negativo, el gráfico es par, ¿no? Bueno, después, ¿qué se hace? Se dibuja así, de esta forma. Ahora, ¿cuál es la variable general de frecuencia? Omega. Aquí hemos dicho que la variable general de frecuencia es n veces omega 0. ¿Cuánto es omega 0 en este caso? Bueno, omega 0 en este caso es pi, ¿no? Porque si el periodo es 2, omega 0 es 2 pi sobre 2 pi. Entonces, la variable general de frecuencia sería n pi. Cuando n vale 1, estoy aquí, 1 por pi. Cuando n vale 2, 2 por pi, 3 por pi, 4 por pi, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la variable general de frecuencia es un múltiplo entero de pi, y obviamente a la derecha y a la izquierda. Ahora bien, para 0 yo he dibujado 0,25. Miren, aquí está un poquito en color rojo. En la escala le he puesto de 0 hasta 0,4. 0,25 está aquí. Y en 0 toma este valor. En 1 toma 0,18. Casi 0,2. En menos 1 también. En 2 tomo el valor más alto, que es 0,39, casi 0,4. En menos 2 también. En 3, 0,05, muy pequeño, por aquí. En 4, en 5, etcétera. Entonces, estos valores que vamos viendo se llaman espectros de magnitud, porque aquí estoy chequeando, estoy estudiando el tamaño del complejo, para ciertos valores de la variable general de frecuencia. A este gráfico se le llama espectro de magnitud. Nada más. Ok, como pueden ver es un gráfico en puntos, en ciertos puntos, ¿no? No es un gráfico continuo, ¿no? No se nos va a ocurrir poner así una curva continua, porque no es continuo, porque no hay valores entre dos puntos consecutivos. Me van a disculpar que estoy ahorita participando en una reunión docente, nos han obligado a estar conectados, por eso van a escuchar un poquito a ellos, pero cuando ellos quieran interrumpirme como ahorita, voy a bajar el volumen y no nos van a molestar. Bueno, entonces ven un espectro de magnitud, solo es lo que están viendo, es un gráfico, nada más. Y ya, ahí lo dejamos, lo que es un espectro de magnitud. Ahora, ¿qué es un espectro de fase?
Bueno, ya sabes que la fase, el espectro de fase, es estudiar el gráfico del ángulo del coeficiente complejo de Fourier. Eso de alguna manera nos está diciendo, si uno sí lo quiere ver, a medida que transcurra el tiempo, vamos a decir, el tamaño del coeficiente, el tamaño va oscilando, ¿no? Decrece, crece, decrece, crece, decrece, y cada vez va teniendo un valor más pequeño. Entonces aquí estoy estudiando el comportamiento del tamaño del complejo, cómo él evoluciona en el tiempo. Ahora yo quiero ver cómo evoluciona el ángulo del complejo, porque el ángulo, el complejo, lo podemos ver como un vector, ¿no? Aquí estoy chequeado cómo su tamaño va evolucionando. Está acotado en primer lugar, luego va bajando. Pero ¿y su ángulo cómo es? Eso intenta ver el espectro de fase. Entonces, para el espectro de fase lo que voy a hacer es, ahí sí voy a simplificar un poquito, de otra forma es muy tedioso hacer esto. Recordemos que esta fórmula que estoy sombreando es el coeficiente complejo de Fourier de nuestro pulso, de este pulso. De este pulso, este tiene su espectro de magnitud, que es este. Ahora quiero chequear, quiero encontrar su espectro de fase. Entonces, este es su coeficiente complejo de Fourier y quiero su ángulo. Por la notita que he puesto líneas arriba, esta nota, he dicho, dado un complejo con partes reales imaginarias, el ángulo se calcula de esta forma. Puede ser con esta o con esta otra, dependerá del caso, de que la parte real sea o cero o no es cero. Ya, muy bien. Entonces ahora vamos a estudiar eso. Ustedes pueden observar que esta expresión, este coeficiente complejo de Fourier, toma diferentes valores dependiendo de n, si n es par o si es impar. Entonces vamos a estudiar de esa forma antes de ir a encontrar el ángulo. Veamos. Supongamos que n sea par, porque puede serlo, ¿no? Ya que n es un número entero, y los números enteros se caracterizan en pares e impares. Si n fuese par, menos 1 elevado a un exponente par es 1. 1 menos 1, 0. O sea, se anula la parte real. ¿Y cómo se transforma la parte imaginaria? A ver, vamos a ver. Como n es par, menos 1 elevado a un exponente par es 1, 3 medios más 1, pues va a ser 5 medios. Entonces, nuestro coeficiente complejo de Fourier para n par se transforma como 5 sobre 2n pi por i. Perfecto. ¿Qué pasaría si n fuese impar? Porque puede ser, no puedo desestimar que sea impar. Entonces, menos 1 elevado a un exponente impar es menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. 2 con 2 y el signo menos aquí. Primera simplificación. Déjame un minutito. Ok, perdón la interrupción. Decía, estoy estudiando mi coeficiente complejo de Fourier para el caso n impar. Cuando n es impar, entonces he logrado simplificar la parte real de esta forma. Ahora voy a chequear la parte imaginaria, cómo se simplifica. A ver, pues, menos 1 elevado a un exponente impar es menos 1. 3 medios menos 1 es pues un medio. Entonces todo esto se transformaría en i sobre 2 n pi. Y ahí está. Entonces, ven, nuestro coeficiente complejo de Fourier así viene, pero si lo estudio en dos casos, en el caso de par, en el caso de impar, el coeficiente complejo de Fourier se escribe de una manera mucho más sencillita. Bueno, ahora sí, ya teniendo mis dos representaciones en los dos casos, digo, el ángulo del coeficiente C sub n es, si n es impar,
como estamos en este caso, entonces el ángulo simplemente sería el arco tangente del cociente de la parte imaginaria sobre la parte real. Tal como aquí hemos dicho. Aquí está. El ángulo de este número complejo es el arco tangente de la parte imaginaria sobre la parte real. Y listo. Pero siempre y cuando la parte real sea no nulo. Entonces aquí hacemos eso. Aquí. Yo tengo ahorita un número complejo cuya parte imaginaria es no nula. Entonces hago por eso el cociente y hago aquí extremos con extremos, medios con medios, preparo mi formulita, la hago mucho más simple todavía. Entonces esta fórmula va a usarse cuando n sea impar. Y así nomás es. Segundo caso. ¿Qué pasa si n fuese par? Bueno, los pares pueden ser positivos y los pares pueden ser negativos. Entonces, si n fuese par, entonces tendría que dibujar este número complejo cuando n sea par. Y si es positivo, este n al ser positivo haría que todo este número sea positivo. Y si esto lo dibujo en el plano cartesiano, este sería un vector que apuntaría hacia arriba y estaría sobre el eje Y. Y el ángulo que formaría sería 90 grados. Entonces, por eso digo, si n es par y positivo, el ángulo que forma es pi medios, que es 90 grados. Si n fuese par y negativo, entonces al ser par, estoy en este caso, y al ser negativo, este n es el negativo y el cociente este es negativo, y nuestro complejo se dibuja hacia abajo, dibujándose a partir del origen, sobre el eje Y, pero hacia abajo, y el ángulo que forma con respecto del eje X sería menos 90 grados, menos pi medios. Entonces esta es una caracterización completa del ángulo del coeficiente C sub n. Entonces aquí estoy estudiando cómo es el ángulo. Y ahora voy a estudiar su evolución, sabiendo que esta fórmula, esta función es impar. Bueno, a ver, manos a la obra. Entonces, pongamos que n sea par, por ejemplo, 2, 4, 6, etc. Par positivo. Bien. Si es par positivo, el ángulo va a ser pi medios. ¿Cuántos pi medios? Acá se ha calculado 3.1415, etcétera, etcétera, sobre 2. Y pues anotas 1.57. 1.57. Si fuese 6, 1.57. Perfecto. ¿Qué pasaría si fuese par y negativo? El ángulo también sería negativo. O sea, si fuese menos 2n, sería menos 1.57. Si fuese par 4 y negativo, menos 4, menos 1.57. O sea, los signos de arriba van con los de arriba, los de abajo van con los de abajo. Listo. Ahora, ¿qué pasa si no fuese ninguno de estos? Fuese impar, por ejemplo, 3 positivo, 1, 3, 5, ¿qué valores toma? Ah, bueno, eso lo calculas con esta formulita. Entonces, en lugar de n pones, por ejemplo, 1, aquí, 1. Y le dices a la calculadora arco tangente de menos pi medios, en radianes, por supuesto. Y ella te va a dar, pueden comprobar, menos 1.033. Si le pones en lugar de n 3, arco tangente de menos 3 pi medios, menos 1.361. Arco tangente de 5 pi medios, negativo, menos 1.44. Y si n fuese un impar y negativo, por ejemplo, menos 1, menos 3, menos 5, igualmente desemplazas y vas a ver que las formulitas toman los mismos valores, pero con los signos distintos, por eso es impar. Entonces, esta es una tablita que se puede llenar con esto, con calculadora y etcétera, y ahí está la tablita. Para el caso 0, el coeficiente C sub 0 es un número real, y un número real forma 0 grados con respecto al eje horizontal. Por eso, cuando n es 0, el ángulo del complejo es 0, nada más. Entonces, eso hemos intentado dibujar aquí. Aquí hemos puesto otra vez la variable general de frecuencia, que es un múltiplo de pi, 2pi, 3pi, etcétera, etcétera, y también a la izquierda. Y con mucha paciencia y detalle, en 0 es 0. En 1 positivo, más 1, menos 1.003. Entonces aquí la escala es en dos rayitas, más o menos es 1, como pueden ver, y menos 1. El 1 un poquitito más allá, este valor. Para 2, ¿qué pones? Para más 2 pones 1.57. Como esto es 1 y esto es 5, 1.57 sería más o menos esto. Para 3,
menos 1.36, para 4, para 5. Y así como he hecho el dibujo para la parte positiva, la parte negativa igualito. Por ejemplo, para menos 1, más 1.03. Ahí está. Para menos 2, menos 1.57. Aquí. Para menos 3, más 1.361. Y así, y así, y así. Es este gráfico que a veces algunos autores lo dibujan poniendo aquí línea punteada, ponen aquí una línea punteada, línea punteada, línea punteada. Intentan mostrar cómo es el comportamiento del ángulo en función de la variable general de frecuencia. A este gráfico se le llama espectro de fase. Igualmente, tal como en el caso anterior, en el espectro de magnitud, los valores solamente son en algunos puntos, no son en todos. No es un gráfico continuo, es discreto. Este también es discreto. Y eso es todo lo que voy a decir sobre espectros. Entonces les estoy anoticiando, ni les voy a preguntar obviamente en el examen, como casi muchos me preguntan. Esto es nomás cultura general. Porque el objetivo de este tema 5 es que tú sepas encontrar la transformada de Fourier de una función. Pero para llegar al concepto de transformada, antes tenemos que pasar por una serie de estaciones. Ellas son los espectros continuos, las funciones aperiódicas, y qué sé yo, hay algo más por ahí. Luego se llega después y fehacientemente al concepto de transformada, y luego empezamos a transformar funciones y mostramos nuestra habilidad para transformar, y eso es todo. Esa es la idea, ¿no? Pero no es tan directo. Hay que todavía afinar unos detallitos. Bueno, entonces repito, un espectro de magnitud es un gráfico discreto y de fase también. Pero lejos de que nos vayamos a preocupar de los gráficos, lo único que yo quisiera que queden ustedes es que estos gráficos son discretos porque la variable general de frecuencia es discreta, no es continua. Nada más eso. Bien, ahora, parece que aquí hay algo que no se puede ver así. Claro. Ahora bien, en lo que sigue, vamos a estudiar la representación de Fourier para funciones no periódicas. Porque hasta el momento, si ustedes me dan una función periódica, yo he terminado de estudiar todo o casi todo para las funciones periódicas. ¿Cuál es todo? Puedo hallar su serie de Fourier, puedo encontrar su serie de Fourier atendiendo a la forma, si ya tuviese una cierta simetría. Dada mi función periódica, puedo hallar su serie según la diferenciación y hasta puedo encontrar su serie compleja de Fourier. Entonces, si yo tengo una función periódica, tengo su representación, tengo su serie, pero siempre y cuando la función sea periódica. Pero si yo tuviese una función no periódica, ¿cómo lo haría? Esa es la pregunta. Y el cómo lo hago es con la transformada. Veamos. Para estudiar funciones no periódicas, vamos a empezar haciendo crecer el periodo sin límite para tratar de llegar a este concepto de función aperiódica. Para ello, les voy a mostrar un ejemplito muy bonito que dice así. Considere una función, considere el siguiente pulso, f de t igual a 1 y 0, 1 cuando va de 0 a 1 y 0 de 0 al periodo. Y esta es una función periódica con un periodo dado, periodo t. Grafiquemos esta función para distintos valores del periodo, por ejemplo, para el periodo 2, para el periodo 4, 8, y después de que veas qué está pasando, podemos pensar cómo sería el gráfico cuando el periodo tiende a infinito. Bueno, empecemos. Cuando el periodo es 2 es fácil, porque la función va a valer 1 de 0 a 1, y de 1 al periodo a 2, la función vale 0. Va a ser 1, 0, 1, 0, 1, etc. Y este sería el gráfico cuando el periodo es 2. Nada nuevo, ¿no? ¿Qué pasa si el periodo fuese 4? Antes ya la fórmula es un poquito más, el gráfico ya es un poquito más distinto, porque según esto es 1 de 0 a 1. Y de 1 a 4 sería 0. Entonces, de 0 a 1, 1. Y de 1 a 4, 0. 1, 0. 1, 0. Y los valores que
los valores en los cuales ella se hace cero ya están creciendo. Ya, estamos en reunión, pero le baja el volumen. Decía entonces, la función que toma valores en cero. A ver. Acá no puedo bajar el volumen. A ver por qué. Creo que ya. A ver, entonces decía. La función va tomando valores 1 y 0, 1 y 0 y así sucesivamente. Esto es cuando el periodo es 2, cuando el periodo es 4, cuando el periodo es 8. Miren, cuando es 8, ya la función se anula en 7 tiempos, voy a decir, y vale 1 en 1. Luego vale 0 en un intervalo de tamaño 7. Entonces, como tú te puedes ya imaginar, la distancia entre arquitos, entre pulsos, literalmente va creciendo, ¿no? Y cuando el periodo tiende a infinito, esto va a hacerse mucho más grande y va a quedar así. Así. Este es el gráfico cuando el periodo tiende a infinito. Entonces, reitero, tenía esta función y cuando el periodo se estudia para 2, 4, 8, 16, 32, etcétera, 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 voy haciendo crecer el periodo, los arquitos se van separando. Tanto que cuando el periodo crece sin límite, esta distancia es tan grande que la función así luce. Entonces, acabamos de arribar a un concepto muy interesante, porque mientras que aquí yo tenía función periódica, aquí ya no es periódica. Entonces ya tengo el cómo fabricarme literalmente una función aperiódica. Esto ya no es periódico. Bien, entonces por eso aquí hemos escrito y hemos dicho de donde se puede ver que los espectros que por aquí arriba yo había ya hablado eran discretos. ¿Por qué ahora se hacen continuos? Simplemente porque voy a volver aquí arriba al gráfico, uno de estos, digamos, a este. Yo tomo un valor en el cual, un valor de la variable general de frecuencia y el inmediato anterior, y veo qué distancia hay. Calculo esta distancia. Miren, aquí voy a hacer el cálculo. Ya sabes que la variable general de frecuencia es n omega 0, ¿no? Entonces aquí decimos, este es un valor de la variable general de frecuencia, n omega 0, y el inmediato anterior es n menos 1 omega 0. La diferencia entre este y este valor es el espacio que hay entre estos dos valores de la variable general de frecuencia. Haciendo álgebra, a ver, multiplica este con aquel, se cancela n omega 0, y solo queda omega 0. ¿Pero qué es omega 0? Omega 0 es 2pi sobre el periodo. Pero como estamos haciendo crecer el periodo a infinito, si tú haces crecer t a infinito, esto tiende a 0. Entonces, la distancia entre dos valores generales de la frecuencia es infinitesimal, cuando la variable tiene infinito. Entonces, por eso es que los espectros se hacen continuos. Reitero, a ver, aquí arriba insisto, los espectros de fase o de magnitud tenían a la variable general de frecuencia, en este caso, como un múltiplo de pi. Aquí era pi, aquí era 2pi, 3pi, etc. La distancia entre dos pulsos era la distancia entre dos valores consecutivos de la variable general de frecuencia era pi. 3.1415, etc, etc. Era un valor. Pero había un valor. Entonces, había una cierta discretud aquí. Pero a medida de que la variable, de que el periodo tiende a infinito, esta distancia se va achicando cada vez. Entonces, estas líneas que representan los valores de la función ya no estarían separadas, ya estarían tan juntas que literalmente estarían una al lado de la otra, estarían pegaditas. Y el gráfico ahora sí sería continuo, porque la diferencia es un infinitesimal. La diferencia entre dos valores consecutivos sería 0. Por eso es que
lo que antes se llamó espectro discreto para un pulso periódico, cuando el periodo se va a infinito, en primer lugar el pulso deja de ser periódico y en segundo lugar su espectro deja de ser discreto para hacerse continuo. Ese es el nombre, entonces, por eso le damos el nombre de transformada de Fourier y espectros continuos. Ahora ya son continuos, porque voy a hacer que el periodo tienda a infinito. Bueno, hasta el momento ya hemos visto que si el periodo tiende a infinito, el gráfico de mi pulso deja de ser periódico, los espectros dejan de ser discretos para hacerse continuos. Y ahora la pregunta más importante, la pregunta que es realmente la que le da sentido al tema. ¿Y qué le pasa a su serie de Fourier cuando el periodo se va a infinito? Eso es lo que ahora vamos a intentar definir. Y en la serie de Fourier, ¿qué es lo que pasa cuando el periodo va a infinito? Bueno, se puede, en nuestro libro base, no en el libro que escribí, en el libro base, no, en el libro que escribí también lo puse, ahora que me acuerdo. Se hace un pequeño tratamiento no muy formal de cómo se transforma la serie de Fourier para transformarse en una integral doble, la cual se va a denominar transformada de Fourier, que aquí yo le estoy definiendo de una forma un tanto más axiomática. Voy a definir el objeto sin decir cómo ha salido. Digo entonces, dada una función de variable real, la transformada de Fourier se denota y define por esta integral. Entonces, f, operador transformada de Fourier, que actúa sobre una función, y cuyo resultado va a ser una nueva función que depende de la frecuencia, porque aquí quedaría la variable libre omega. Pero entonces, cuando tú resuelves esta integral, el resultado de la misma va a ser una nueva función que depende de omega. El proceder de esta forma significa hallar la transformada de Fourier. Fruto de un desarrollo que aquí no he puesto por tiempo, que está en el libro por si acaso, si uno quiere ver un poquito, también se puede definir la transformada inversa de Fourier, que como su nombre lo indica es tener el operador f de Fourier inverso y en el otro lado, digamos, de la ecuación transformada inversa de Fourier actuando sobre la transformada, tener la función de origen f de t, y que se define aquí como 1 sobre 2pi esta integral, que es muy parecida a la anterior en estructura. La diferencia es un signo. Ya está. Entonces acabo ahorita, entonces, muy rápidamente de definir, dada una función f de t, cómo encuentro la transformada de Fourier. Y teniendo una transformada de Fourier, cómo a partir de la transformada de Fourier encuentro la función de origen. ¿Cómo la encuentro? Yo teniendo la transformada, ¿qué le hago para retornar con la función original? Entonces, esa es la virtud de la transformada de Fourier, que tiene que tener un operador que permita transformar la función en otra, y a esta otra función, modificándola, retornarla a la función de origen. Esa es entonces la transformada de Fourier. De la misma forma, cuando estemos hablando de la transformada de Laplace, voy a decir, tengo una función que depende de t para t mayores que 0, y la transformada de Laplace va a ser este objeto. Y la transformada inversa de Laplace va a ser este otro objeto. Estaremos definiendo lo que es. Y aquí tomo ese espíritu, digamos, esa filosofía, y digo, dado una función f, la transformada de Laplace, perdón, de Fourier es esto. Se le denomina de esta forma. La inversa de esta otra forma. Bueno, como ya estamos en tema de lo que estamos llamando transformada de Fourier, aquí hay una notita urgente que dice la f de omega, o sea, la transformada de Laplace, perdón, me he ido a Laplace sin querer. Estoy en Fourier, pero disculpar. Entonces, la transformada de Fourier es un complejo en general. Como todo complejo, debe tener una parte real y una parte imaginaria. Eso hay que saberlo. Toda la transformada que encontremos son números, son funciones complejas. Pero obviamente, por ser complejo, también puede volverse real. ¿Por qué no, no? Finalmente, si la x de omega se hace 0, pues estoy con una función real. O al revés, la r de omega puede anularse dependiendo de la forma de mi función y me quedaría una función imaginaria pura,
que igual tendría el nombre de transformada de Fourier. Muy bien. En el primer ejemplo, uno de los más importantes, y siempre les voy a recordar este ejemplo, van a ver que siempre es importante y nos va a acompañar hasta el final del tema. Dice así: halle usted la transformada de Fourier de esta función, e a la menos at mu de t. A tiene que ser por fuerza mayor que 0. OB ha dicho mostrar. Bueno, mostrar que la transformada de Fourier de esta función, con a mayor que 0, es esta. Esta es la transformada. Como pueden ver, este es un número, perdón, esta es una función que depende de omega y es un complejo. Estamos entonces de acuerdo a la nota. Ahora, ¿cómo se encuentra esto? Bueno, es una simple cuenta, una simple integral. Que eso no signifique que cuando yo tengo una función y les pida ya la transformada de Fourier, una debe de ir a integrar necesariamente. Porque no toda integral, no toda transformada obtenida por integración se puede resolver de una manera tan simple como integrar. A veces las integrales son tan arduas que es preferible hallar la transformada por propiedades que por la definición misma. Pero vamos a tener muchos ejemplos para ilustrar esto. Empecemos entonces con esta función que si se ha elegido es porque es una buena función y es además integrable según esta definición. Bueno, recordemos, dada una función f de t, la transformada de Fourier es resolver esta integral de menos infinito a infinito f por e a la menos i omega t diferencial de t. Empecemos. Integral de menos infinito a infinito, la función que nos han dado e a la menos i omega t diferencial de t. Bueno, nos acordamos que la mu es una función que es 0 para tiempos negativos y es 1 para tiempos positivos. Cuando el tiempo o el intervalo de integración sea negativo, la mu sería 0. Por eso aquí hemos puesto 0. Y cuando el intervalo de integración sea de 0 para adelante, positivos, la mu de t sería 1. Entonces, en el fondo, esto no anulas porque es 0, 0 por todo es 0. Y en su lugar integras dos funciones, una exponencial sencillísima porque las exponenciales son facilitas. A ver cómo. Bueno, integral de 0 a infinito de este producto de exponenciales que nomás es sumar de exponentes. Ahí está, estoy integrando. ¿Qué ha pasado? Se me ha olvidado mi cálculo, no sé dónde se ha perdido. Esto era e a la menos at menos i omega t. Ahora sí, se me ha perdido hace ratito, pero ya lo tengo. Pero había multiplicado estas exponenciales y he sumado los exponentes y ahí estoy. Entonces quiero integrar esta expresión. ¿Cómo integras la exponencial? Bueno, aquí la hemos vuelto a escribir poniendo de manifiesto t y su coeficiente. E, un coeficiente por t. Bueno, ya sabemos que es 1 sobre el coeficiente, e al coeficiente de 0 a m, porque como es una integral impropia, va de 0 a infinito. La manera correcta de resolver esto es ir de 0 a m y m a infinito. Es la forma exacta de evaluar una integral de este tipo. Bueno, entonces desplazamos el límite superior en la variable t, como aquí lo hemos puesto, y hacemos que esa m vaya a infinito. O sea, me voy a un límite. Menos el reemplazo del límite inferior 0. 0 ponemos en t, e a la 0, 1, y pues e a la 0 es 1, y aquí está, el coeficiente 1 sobre menos a menos i omega está factorizándose, y ahí está. Bien, nos queda este límite por resolver, es un límite complejo. Le voy a adelantar que este límite es 0, entonces va a quedar esta expresión por menos 1. El menos 1 cambia estos signos y llega al resultado deseado, y está, pare de contar, y ya lo logramos. Pero bajo la hipótesis de que esto sea 0, no se ha mostrado todavía, en un momentito más se va a mostrar, pero hasta aquí se habría terminado con el proceso de hallar la transformada. Eso es todo. Esta simple cuentita que tú ves es la transformada de Fourier de e a la menos a t mu de t. Muy bien. Ahora, ¿por qué este límite es 0? Creo que aquí lo explicamos, no me acuerdo si lo pusimos. Sí, aquí está.
Dice, donde se ha usado el siguiente hecho. Este límite es 0 por lo siguiente. Pues, en primer lugar, A es imprescindible que sea mayor que 0. De otra manera, esto no sería 0 y pues este cálculo no sería el correcto. Entonces, por propiedades de los exponentes, esta exponencial lo puedo escribir como este producto. Ahora, si yo quiero demostrar que esta función en el límite va a 0, si en el límite va a 0, es lo mismo que vaya en módulo. O sea, el tamaño de esta evaluación va a 0. Y si ese tamaño se hace 0, en módulo también se va a hacer 0. Entonces, si tomamos módulo de esta función, evaluando este límite como el módulo, nos quedaría así. Había que tomar módulo a esto. Pero el módulo de un producto es el producto de los módulos. Y el módulo de la primera expresión, pues es lo que vamos a calcular, pero el módulo de la segunda expresión es 1, porque por las fórmulas de Euler, el módulo de esta expresión sería cos Wm menos i sen Wm, y el módulo, reitero, de este número complejo sería la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Y todo el mundo sabe que hay una identidad trigonométrica muy importante que dice que el coseno cuadrado de un ángulo más el seno cuadrado de un ángulo es 1. Y la raíz cuadrada de 1, pues es 1. En módulo, esta expresión es 1. Entonces, que toda esta vaya a 0 no depende de esta expresión, porque esto es constante 1. La que me va a 0 es esta. Y vamos a mostrar que evidentemente eso pasa así. Pues veamos, el límite de e a la menos am por el exponente negativo es el límite de 1 sobre e a la m. Ahora, cuando m tiende a infinito, a tiene que ser positivo. Siendo a positivo, este exponente es muy grande. Y la exponencial elevada a un exponente muy grande es muy grande todavía. Y el inverso es pequeño. Pero para que eso suceda, a tiene que ser mayor que 0. Por eso es que en la definición hemos dicho, para que esta función tenga transformada de Fourier, a tiene que ser mayor que 0. Cuando a es mayor que 0, entonces este límite se garantiza que sea 0 y se garantiza el resultado que tenemos frente a nosotros. Ya está. Se ha probado entonces el resultado. Primer resultado fácil de ver. Lo único que tenemos que hacer para esto, si queremos verlo como un complejo exactamente, habría que dividir complejos, ¿no? ¿Cómo se divide complejos? Multiplicado por conjugado numerador y denominador, haciendo álgebra, y claramente les va a aparecer una parte real y una parte imaginaria que dependen de omega. A eso le llamamos transformada de Fourier, como una función que depende del tiempo, mediante este procedimiento, se cambia a una función que depende de la variable omega. Y lo de bueno es que este cambio es de ida y de vuelta, es decir, teniendo yo una función, la puedo transformar a una que depende de la frecuencia y puedo volverme hacia atrás luego, cuando yo quiera. Pero lo de bueno es que cuando yo la transformo, ya con la función transformada, puedo resolver problemas que eran muy difíciles en otro contexto. Y cuando resuelva el problema con la función transformada, devolverme al problema original por la transformada inversa, y pues lo que antes me era muy difícil, ahora me es fácil. Nada más, esa es la idea. Bien. Ejercicios. Tengo estos dos ejercicios adicionales que dicen cómo encontrar la transformada de Fourier de la función pulso duración finita de, a eso se le llama PD de t, pulso duración finita de en t, y es este el resultado. Vienen ahora ya, la transformada es un número real. Aquí la transformada es un complejo, es una función compleja. Aquí es una función real. Y aquí tengo otra función real todavía, la transformada de esta especial y caprichosa función, e a la menos a, valor absoluto de t. Bien, entonces esto lo vamos a probar mañana. Y otra vez son solamente cuentas, son cálculos, y
tarde o temprano es utilizar propiedades y pues como una pequeña introducción que sea esta, pues porque tengo que participar de una reunión, de una asamblea docente que están convocando mis colegas ahora mismo y creo que hasta aquí ha sido una buena introducción, un buen primer comienzo para lo que es la transformada de Fourier. Ya de aquí nos va a esperar una serie de otras cuentas, propiedades, aplicaciones, geometría, etcétera, 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 que con calma y con paciencia todo esto se va a ir explorando, se va a ir mostrando y ustedes se van a hacer diestros en esto y va a ver que esto es álgebra en el fondo, álgebra común y corriente. Muy bien, voy guardando esto entonces con fecha 11, si no hay ninguna preguntita, alguna duda. 11 de noviembre, 11, 11, noviembre de 2021. Guardada entonces nuestra clase. Mañana completamos. ¿A preguntita? ¿Alguien quiere preguntarme algo, alguna duda sobre lo que hemos visto? Ya, no creo que no hay ninguna. Bueno, entonces los veo mañana a todos y a todas. Hasta mañana y muchas gracias por su atención. Hasta luego, Inge. Hasta luego, hasta luego.